Bueno, buen día. Eh, Hoy vamos a hablar de los enfoques geográficos o denominados también escuelas geográficas. Eh, lo que comúnmente hago cuando voy a dar este tema, cuando lo voy a charlar, digamos, con los chicos, tanto en el profesorado como en la secundaria, es primero hacer un breve repaso, digamos, de lo que son las edades, digamos, la cronología en lo que es la historia universal. ¿Por qué? Porque antes de centrarnos en lo que son las escuelas geográficas, lo que hago es desarrollar cómo se fue dando, cómo se fue construyendo el conocimiento geográfico durante las diferentes edades de la historia universal, hasta llegar a la edad contemporánea, que es en donde está el verdadero estallido de las escuelas geográficas, a partir de la ruptura epistemológica de los años 60 del siglo XX, que ya en otra ocasión, bueno, voy a hablar de esto, porque a partir de esto se entienden muchos cambios que se dan en las ciencias sociales a partir de 1960. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, Como les dije, bueno, el tema de hoy son los enfoques geográficos y las escuelas geográficas, para ver cómo se fue desarrollando la geografía como ciencia y ahí, bueno, me tendría que haber puesto como ciencia social. Pero antes de ver cómo se fue desarrollando este conocimiento geográfico, hasta llegar a la explosión de las escuelas o enfoques geográficos en la década del 60, el siglo XX, vamos a repasar un poquito esto. La parte de la prehistoria no nos interesa mucho, sino nos interesa a partir de la edad antigua. Recuerden, entonces, la edad antigua va de los 4000 a.C. o 3000. Esto se va ampliando, ¿no?, de acuerdo a los nuevos descubrimientos que se van haciendo, hasta el 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Recuerde que el imperio tiene dos partes, tenía dos grandes unidades político-administrativas, y después vamos a llegar hasta la Edad Media, va del 476 después de Cristo hasta que los españoles llegan aquí a América, ¿sí? 1492, o también se toma como referencia la caída de la otra parte del Imperio Romano. Y la edad moderna va del siglo XV hasta el siglo XVIII, la Revolución Francesa en 1789, y la contemporánea va de 1789 hasta la actualidad. Le damos gracias a la profesora Catherine Subiabre por, por la imagen de esta línea de tiempo de la historia universal. Bien, en la antigua, recuerden, nos situamos acá entre los 4000 y los 476, 4000 años antes de Cristo y los 476 después de Cristo. En la antigua, nosotros vamos a tener que el conocimiento geográfico va a estar relacionado con un conocimiento que va a brotar en primera medida de la observación, y también de lo que se suponía que existía fuera de los límites, por ejemplo, en el caso de los griegos, fuera de Grecia, ¿sí? Recuerden que los griegos consideraban, digamos, a todo pueblo ajeno a ellos como bárbaros, ¿sí? Entonces, como ellos no tenían mucha, digamos, mucha idea de lo que estaba fuera de esa civilización, entonces se imaginaban un poco cómo podía llegar a ser todo. Yo siempre nombro lo mismo, digamos, Heródoto en su, en sus obras, en las nueve musas de la historia. Yo he leído uno o dos libros de esto, Mempélome, por ejemplo, y Clio también, en donde se hace es decir, Heródoto es como que se imagina qué hay más allá de los límites de Grecia, y habla de árboles gigantes, de cíclopes, etcétera. Y como digamos en esta edad antigua nosotros vamos a tener a muchísimos filósofos, son los filósofos los que se van a encargar de teorizar acerca de la geografía, del estudio de la Tierra. Pero más que nada lo van a hacer en el sentido de la composición, de la creación, ¿sí? De cuestiones más de fondo, filosóficas. Por lo tanto, en edad antigua la geografía, como la conocemos hoy, no se va a desarrollar, se va a empezar a desarrollar un conocimiento geográfico, ¿sí? Con Heródoto, con Erastóstenes, y con estos que son representantes de la antigüedad en la geografía. Después nosotros vamos a tener que este conocimiento geográfico más interesado por la composición de la capa superficial de la Tierra, era lo que ellos podían ver, yo recuerdo, digamos, también en clase de filosofía ver que los profesores me comentaban acerca
de lo que teorizaban estos filósofos en la antigüedad, del arché, del origen de las cosas. Bueno, en ese sentido iba el conocimiento geográfico. Después, en Edad Media, este conocimiento geográfico, si quieren ustedes, vamos a decir que se dividió en dos el avance del conocimiento geográfico. Recuerden que yo ahora todavía no estoy hablando de ciencia, sino de conocimiento geográfico. Entonces yo les decía que podíamos dividir en dos el desarrollo del conocimiento geográfico, en el mundo occidental y en el mundo oriental. En el mundo occidental nosotros vamos a tener una iglesia, por eso esta imagen, poderosa, digamos, si quieren ustedes, dueña del conocimiento, ¿sí? Porque eso también vamos a desarrollar en otro video, un tema epistemológico, ¿sí? Generalmente en el mundo el conocimiento es desarrollado o digamos es sostenido económicamente por los grandes grupos hegemónicos. En este caso, digamos, los que tenían mucho poder en Edad Media era la iglesia. Y como también el poder no era solamente espiritual, sino que terrenal, también tenía a cargo, digamos, la producción del poco conocimiento, la producción de conocimiento que había en esa edad. Estos eran los mapas clásicos de Occidente durante la Edad Media. ¿Sí? Fíjate, esos son mapas O en T se denominan. Acá está la O y acá está la T. Aquí vemos Europa, Asia y África, porque recuerden que Colón todavía no había llegado aquí a América. Pero fíjense, estos mapas, yo siempre recalco lo mismo en clase, que no son mapas que no sirven para una navegación, que sirven solamente para ubicarse y solamente relativa, una ubicación relativa, vamos a decir, no servía mucho para navegar, etcétera. Y era, como yo les digo, este era un mapa, era consecuencia del poco avance científico que hubo durante la Edad Media. Además recuerda, digamos, la Edad Media también se recuerda por las pestes, por las guerras, digamos, fue una edad en donde el desarrollo del conocimiento en general no se dio mucho, ¿sí? Entonces, estos eran los mapas o entre la cartografía. Pero, sin embargo, yo les dije que en Occidente podemos hablar digamos, de un estancamiento, de un poco desarrollo de conocimiento geográfico, pero en Oriente nosotros vamos a tener a personajes como Ibn Battuta. Ibn Battuta yo lo conocí cuando jugaba al Age of Empire, al primero, bueno, aparecía Ibn Battuta. No recuerdo si era el 2, bueno, en uno de esos, de los dos Age of Empire aparecía Ibn Battuta. Ibn Battuta, él recorrió la ruta de la seda, y a medida que iba recorriendo la ruta de la seda, que acá la podemos ver, fíjense, él iba cartografiando, pero no era esta cartografía, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de conocimiento del desarrollo geográfico, ahora estamos hablando de mapas. Más adelante vamos a ver cómo cambia todo hasta llegar a la actualidad. Entonces nosotros vamos a ver que en Oriente, por ejemplo, con Ibn Battuta, la cartografía se fue volviendo más compleja, no así, sino con detalle. Los mapas de Ibn Battuta, él iba pasando, ven, no sé si acá se ve esta fea la imagen, pero él iba pasando, supongamos, por esta ruta, veía un río y anotaba, averiguaba el nombre o se daba una idea de lo que podía hacer. Veía algún pueblo y lo cartografiaba, veía bosque y lo cartografiaba, veía montaña y las cartografiaba. Entonces era una cartografía con detalles, no como esto, ¿sí? Entonces podemos decir que durante la Edad Media la geografía va a sufrir un poco de desarrollo en la parte occidental, pero en la parte oriental vamos a tener avances, ¿sí? Una cartografía más detallada y bueno, y la exploración con Ibn Battuta. En la modernidad nosotros ya vamos a tener, fíjense, pasamos de estos mapas sin detalle a mapas ya rigurosamente detallados, ¿sí? Y también se dibujaban, digamos, las partes en donde el hombre todavía no había llegado y se imaginaban un poco cuáles eran los habitantes, qué recursos podía haber, ¿sí? Fíjense también, acá tenemos lo mismo acá en las costas, los puertos, ¿sí? Ya un mapa con lujo de detalle. Este mapa, por ejemplo, es la representación cartográfica de Andrés Tebet, digamos, desarrollada en 1557. Fíjense, acá como les señala acá, este primer mapa fue realizado con el objetivo de reconocer el terreno para la corona francesa. Eso es muy importante porque, fíjense ustedes, el desarrollo de la cartografía generalmente, o empezó, vamos a decir, con la idea de saber qué recursos tenía digamos, la unidad política administrativa que se encargue de ese territorio. Era muy importante esto, nosotros vamos a ver, la geografía cobra una notoria importancia cuando se crean los estados nacionales, los estados, perdón, allá por el siglo XVI, cuando se va centralizando el poder, porque un nuevo estado
necesita conocer su territorio, sus límites, pero también los recursos con los que cuenta para poder desarrollarse de manera independiente, ¿sí? Entonces, bueno, con la modernidad nosotros tenemos los viajes de Colón y una cartografía ya con mucho detalle para poder este, embarcarse hacia otro mundo, ¿no? Yo me imagino, cuando estudiaba, eh, cuando estudiaba me imaginaba que la preparación del viaje de Colón, ¿no es cierto? Llegar hasta otro mundo, digamos, era un nuevo mundo, habrá sido como la preparación para el primer viaje a la luna, ¿sí? Yo digo la expectativa, etcétera, lo mismo porque era como llegar a lo desconocido, a donde ningún, digamos, europeo había llegado antes. Me imagino, digamos, que debe haber sido así muy impactante llegar a, a otro mundo. Y bueno, acá siguiendo, digamos, con el detalle de la cartografía, yo puse acá un ejemplo porque es lo que tenemos más a mano acá en Sudamérica, de acuerdo a historia y geografía, que son los contenidos que enseño yo. Lo tenemos Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, por ejemplo, y Ulrico Smith. Ulrico Smith se encargó de hacer estas imágenes, ¿sí? Que recreaban un poco, digamos, cuando los adelantados españoles llegaron acá al Río de la Plata. Ya nosotros vamos a tener, bueno, estas son ilustraciones, ¿no? Pero vamos a tener los mapas, digamos, que se desarrollan en esta época, están cartografiados con lujo de detalle. Ya en la contemporaneidad, en 1789, nosotros vamos a tener esto que yo les decía, intereses por la confección de mapas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estados-naciones que ya se van consolidando, tienen que saber sus recursos y la población con la que cuentan. A partir de acá, digamos, a partir, inclusive antes, no, en los inicios de la modernidad, ya nosotros vamos a tener a la geografía como una ciencia, ¿sí? Pero acá yo siempre hago, y me olvidé de poner acá en la diapositiva, hay que tener en cuenta siempre la relación, cuando nosotros hablamos de escuelas geográficas, hay que tener en cuenta siempre la relación entre la filosofía y la ciencia, ¿sí? Cada vez que cambia un enfoque geográfico, un enfoque histórico, cada vez que nosotros analizamos una escuela geográfica o una escuela histórica, nosotros estamos frente a el resultado de una disputa filosófica, ¿sí? Nosotros vamos a estar frente al resultado de una disputa filosófica. Por ejemplo, frente a el positivismo, que es una geografía, digamos, holística, el positivismo de Augusto Comte van a ser más inclinado hacia la metodología de estudio de las ciencias naturales, ¿sí? La filosofía positivista lo que cree es en un monismo determinista, en utilizar el mismo método de las ciencias naturales, es decir, la observación, la experimentación, etcétera, para todas las ciencias. Eso es lo que va a decir la filosofía, y digamos, este enfoque va a durar con mucha certeza hasta el día de hoy, pero va a tener su enfrentamiento en 1960 porque cambia el enfoque filosófico. Entonces, la filosofía positivista, que impregnó todo el siglo XVIII y XIX, lo que va a hacer es encuadrar a la geografía como ciencia dentro de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque la filosofía positivista, que es un conocimiento más amplio que el científico, va a encuadrar a la geografía como ciencia recién aparecida dentro de las ciencias naturales. Fíjense, por eso el método de estudio de la geografía tradicional es la observación, ¿sí? Por eso la geografía durante mucho tiempo fue tomada como una ciencia natural, no como una ciencia social, como lo es hoy en día. Entonces la filosofía positivista, con su influencia, valga la redundancia, a la ciencia geográfica, y como el positivismo decimonónico planteaba que había que utilizar el método de las ciencias naturales para todas las ciencias, la geografía nace emparentada o encuadrada dentro de lo que son las ciencias naturales. Y su metodología de estudio va a ser la observación, la experimentación, la recolección de datos, ¿sí? Por eso la geografía tradicional, nace como una ciencia natural que describe, ¿sí? Que intenta explicar, porque eso hacía el método de las ciencias naturales, explicar y no comprender, como es característico de la ciencia social, ¿sí? Entonces, esta geografía, la primera, la de von Humboldt,
la de Ritter, Carl Ritter, que van a ser los principales representantes de la geografía moderna, nace influenciada por el positivismo decimonónico y por eso nace con estas características. Estudia el aspecto natural, ve a la naturaleza de la sociedad, pero separadas. La naturaleza pesa tanto que determina la sociedad, esa otra idea que se tenía en ese entonces, el método es inductivo, y planteaban básicamente estudiar al sistema natural, planteaba estudiar a la sociedad, pero apartada del sistema natural. ¿Sí? Hoy en día sabemos que no es así. Acuérdense entonces, la filosofía positivista le da lugar a esta ciencia geográfica moderna que nace con todas estas características. Les explico porque más adelante, cuando ya veamos la geografía radical, la geografía ambiental, la geografía de la percepción, ahí vamos a ver que cambian porque cambia el paradigma positivista. Es decir, ya no es hegemónico, sino que a partir de 1960 va a ser cuestionado por una filosofía humanista, ¿sí? Que le va a devolver el carácter social a la geografía. Eso es importante. Siempre que ustedes vean un cambio en la metodología de la geografía o de la historia o de la sociología, etcétera, tienen que darse cuenta que es porque hay un cambio en las filosofías que dominan esas ciencias. Espero que haya quedado claro esa parte porque es súper importante. Esta geografía que nace como ciencia natural va avanzando y vamos a tener más adelante enfoques como el determinismo geográfico, que es de este señor de Federico Ratzel. El determinismo geográfico, bueno, acá hay una foto de Hitler, digamos, agarrando el mundo, porque se utilizó la teoría geopolítica de Federico Ratzel para ir ocupando espacios en la ocupación nazi, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial. La teoría de Ratzel se llama la teoría de del espacio vital, ¿sí? Él decía que las naciones que querían dominar, digamos, la geopolítica en su época, tenían que hacerse con recursos que hoy conocemos como estratégicos. Y esos lugares que tenían recursos estratégicos eran los espacios vitales, ¿sí? Que tenían que dominar en cualquier nación en el mundo como para hacerse con el poderío de todo el orbe. Este es uno de lo que se cita Federico Ratzel como uno de los padres del determinismo geográfico. Este determinismo geográfico dice además, imbuido, digamos, por la filosofía positivista, que el sistema natural o la naturaleza, que era el principal objeto de estudio de esta geografía positivista clásica, el principal objeto de estudio era el sistema natural. Entonces, si el principal objeto de estudio es el sistema natural, los deterministas decían que el sistema natural determinaba a las sociedades. Es decir, planteaban que había lugares en la Tierra, por ejemplo en los polos, en la selva, en el Ecuador, en donde no se podía vivir porque el peso de la naturaleza era tanto que impedía la llegada del hombre hasta esos lugares. El determinismo geográfico también lo que va a decir es que no tan solo nos determina la naturaleza es decir, nos determina como sociedad, sino que también nos determina a nivel individual, ¿sí? Esto quiere decir que fíjense, la gente que vive a más de 5.000, 3.000 o 4.000 metros de altura está habituada, ya tiene su caja torácica, sus pulmones, todo su organismo adaptado para vivir ahí. Eso pasa, yo soy de Argentina y eso pasa cuando nosotros vemos cuando los realistas quisieron venir a reconquistar la República Argentina en la parte norte de nuestro país, donde tenemos un sistema cordillerano y además tenemos bloques en elevación como la Puna, cuando los ejércitos realistas que estaban acostumbrados a pelear en el llano y a vivir toda su vida en el llano, venían acá a pelear a más de 3.000 metros de altura, no lo podían hacer. Y hoy en día acá, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, se lo ve en los partidos que van a jugar mucho de los equipos a la altura, a Bolivia o a Perú. Los equipos tienen que ir 1 o 2 semanas antes para que su cuerpo se aclimate a tantos metros de altura. Entonces, esta idea de que la naturaleza nos determina, digamos, socialmente y individualmente, morfológicamente, viene del determinismo geográfico. Pero como todo, este determinismo geográfico encontró una contra. Nosotros hoy acá no estamos hablando de un cambio de filosofía, sino de enfoque. Van a ser los cambios serios en 1960. Fíjense, después del determinismo geográfico viene el posibilismo geográfico, cual principal representante es Vidal de la Blache. Este posibilismo francés lo que dice es, no, ojo, que
el espacio no nos determina. Aquí podemos ver, algunos ven una bisagra ya como un inicio hacia nuevo enfoque geográfico más aperturista, en donde el objeto de estudio no sea el sistema natural, sino el social, y otros ven, digamos, la continuidad del determinismo. Ya le voy a decir por qué. Podemos decir las dos cosas, digamos. Para mí, el posibilismo francés es como una etapa de transición entre la geografía clásica y la nueva geografía. Entonces el posibilismo francés lo que dice, ojo, deterministas, que la naturaleza no nos determina tanto como sociedades. A partir de la revolución industrial, el Homo Faber, el hombre que podía fabricar cualquier máquina y llegar a donde sea, lo que dice Vidal es que el sistema natural nos brinda posibilidades, ya no nos determina, sino que nos brinda posibilidades. Y está en el grado de avance tecnológico, desarrollo técnico de la sociedad, de aprovechar esas posibilidades. Por eso se habla de un posibilismo, ¿sí? Entonces, así las naciones que más desarrollo tecnológico, económico, técnico, las naciones que tengan todo eso van a poder utilizar mejor sus posibilidades frente al sistema natural. Bueno, eso sería si nosotros nos ponemos como rupturistas, pero si lo vemos de la otra manera, que es la que más, digamos, me parece a mí, en realidad el posibilismo francés no plantea un corte directo con la geografía tradicional, porque fíjense, nosotros le debemos dos conceptos principales también al posibilismo francés. El concepto de región, como dice acá, fue un precursor de la geografía regional, y también el concepto de paisaje, ¿sí? Que es la dimensión observable del espacio. En cuanto al concepto de región, eso es lo que le critico y eso es lo que le critican y lo que me hace ruido a mí. Por eso yo creo que el posibilismo es una transición. Nosotros estamos diciendo que la geografía tradicional parte de una filosofía positivista que busca crear leyes universales. Yo siempre hago el mismo ejemplo cuando doy clase. Si nosotros tiramos una lapicera, la lapicera esta va a caer, y si realizo ese experimento en cualquier parte del mundo, va a pasar igual. Lo que quería el positivismo geográfico, es decir, el determinismo, lo que quería era crear ese tipo de leyes para explicar el objeto geográfico que en ese era el sistema, en ese tiempo era el sistema natural. Ahora, el posibilismo francés lo que hace, teniendo en cuenta esta idea que yo le acabo de decir, utilizando el método de las ciencias naturales para crear leyes universales como la ley de la gravedad, y el posibilismo francés lo que hace a partir del concepto de región es tratar de encontrar una ley universal, es decir, biomas si quieren ustedes, o ecosistemas, biomas o áreas como llanuras, valles, etcétera, iguales en todo el mundo. Él decía, por ejemplo, que se planteaba que una llanura iba a tener más o menos la misma característica tanto en Rusia como en Argentina, en Canadá, etcétera. Entonces, eso es lo que se le critica y eso es lo que me hace ruido a mí. Que eso tiene de que no se pudo despegar todavía de la idea del positivismo de crear explicaciones y leyes generales. Por eso, para mí esto es como una transición, el posibilismo hacia enfoques, por ejemplo, que se dan a partir de 1960 como la geografía anarquista, como la geografía radical, ¿sí? Que van a ser nuevos enfoques que van a partir, que van a consolidar mucho a partir de 1960. 1960 les recomiendo un libro de epistemología del siglo XX de Aguirre Rojas. Si quieren pueden leerlo, está bueno, creo que está en línea, y si no, traten de ahorrar un poquito, porque la verdad a los que nos interesan temas de fondo en cuanto a la producción del conocimiento, tanto geográfico como histórico, etcétera, eso nos va a servir más para historia, pero esto que les voy a contar les va a servir para todas las disciplinas que ustedes quieran analizar. A partir de 1960, nosotros vamos a tener o vamos a asistir o asistieron a lo que se denomina un quiebre epistemológico, ¿sí? Y ¿qué es lo que da cuenta de esto? Dice Aguirre Rojas, es que la cantidad de revueltas y de convulsión social que había en esa época. Fíjense, nosotros en la década del 60 tenemos acá en Argentina el cordobazo, el viborazo, tenemos a nivel mundial, tenemos la primavera de Praga, la revolución cultural china, la revolución cubana, el mayo francés, tenemos, digamos, un montón de, revueltas sociales, una inquietud social. ¿Por qué? Pues como yo les dije anteriormente, ya la ciencia no daba cuenta
de lo que estaba pasando en el mundo, ¿sí? Entonces necesitamos nuevo enfoque geográfico para poder explicar lo que pasaba con el tema de las migraciones, de los procesos de descolonización, qué pasaba con los países no alineados más adelante. Nosotros vamos a ver qué pasaba con el bloque soviético que se va a disolver más adelante. Entonces tenemos una serie de fenómenos sociales que no puedan ser explicados desde lo propuesto de la filosofía positivista, por ejemplo. En el caso de historia, en 1960 nosotros mantenemos diferentes enfoques históricos como anales, ¿no es cierto?, ya más consolidados, lo que surge después de la New Left Review de Eric Hobsbawm, que sigue hasta la actualidad. En historia generalmente hacia 1960 se quiere dar voz a los que no la tuvieron en ese entonces, a las mujeres, a los digamos a las mujeres, a los niños, a los adolescentes. Se quiere dar voz a toda aquella gente que no haya podido escribir su historia a partir de 1960. Y en geografía pasa lo mismo. En geografía ya no alcanza con los enfoques deterministas y posibilistas. En geografía aparecen nuevos enfoques que quieren hacer más plural y volver a la geografía, a las ciencias sociales, que nunca, que es su lugar por antonomasia. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto nosotros tenemos un montón de enfoques geográficos. La geografía anarquista es una que dice que propone, fíjense, ya se habla de temas como el Estado en geografía. Antes se hablaba solamente del sistema natural y de la sociedad por separado, ahora tenemos temas como el Estado. Y la geografía va a empezar a tocar temas como los modelos de desarrollo económico, las problemáticas ambientales, que desnudan una conflictiva relación entre el sistema social y natural. Es decir, va a ser una nueva geografía. Esta geografía anarquista, por ejemplo, busca o ve al Estado como una herramienta de dominación de una clase determinada, que es la burguesía. Y el Estado Nacional, acá yo les puse, excluye territorialmente. ¿Por qué? Porque los Estados nacionales creen o viven bajo la falsa premisa hoy en día de que su población es toda de una misma nacionalidad, y eso no es así. Ese es un tema también de la geografía anarquista. Acá también les puse, los nacionalismos tienen que desaparecer junto con los territorios, porque es un tema también de la geografía anarquista. El espacio es libre para todos, para que el hombre desarrolle su libertad en el mismo, geografía anarquista. Esta imagen yo siempre la muestro porque de esto habla la geografía radical. Esta es una imagen en Brasil. Fíjese, tenemos condominios, digamos, de sociedades, de familias de grande poder adquisitivo, y al costado tenemos como una favela. ¿Sí? Estos son temas de la geografía en la actualidad. En la actualidad a mí no me sirve saber, como quería la geografía clásica, saber qué tipo de árbol es este, cuánto mide, qué tipo de césped es no me sirve eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la naturaleza en relación a la sociedad. Tengo que ver más los conflictos sociales, ¿sí? De eso se trata la geografía. Y la geografía radical, que es un enfoque de lo que más me gusta a mí, trata de abordar los desequilibrios que genera el sistema capitalista en sus diferentes fases evolutivas, ¿sí? Porque la desigualdad se ve en el espacio. Miren, acá estamos viendo desigualdad. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta gente viviendo tan mal y por qué hay tan pocos viviendo tan bien? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque esa diferencia se ve en el espacio, aquí la estamos viendo. Por lo tanto, es problema de la geografía. Ya no tanto lo natural, sino lo natural en relación a la sociedad. Milton Santos, que es uno de los principales representantes de esta escuela, va a decir que el espacio es un espacio socialmente construido. Es decir, la sociedad está primero, en donde él va a decir que el geógrafo se tiene que ubicar o tiene que estudiar, mejor dicho, los conflictos entre la sociedad y la naturaleza. Esta geografía radical tiene representantes en Francia con Yves Lacoste y en Inglaterra con Peter Harvey. ¿Sí? Lean los trabajos de ellos porque son realmente buenos, y también está bueno de esta geografía radical que lo que se propone de la geografía radical frente al que va a desarrollar contenido o va a explicar algo de geografía es que trate de centrarse en los desequilibrios que muestra el espacio, ¿sí? Que tratemos de encontrar el porqué.
Y para encontrarle la razón a esta imagen, por qué la riqueza está tan desigualmente distribuida, nosotros tenemos que saber, el profe de geografía tiene que saber de economía, de sociología, de antropología, de historia, ¿sí? Y de geografía. Tiene que saber, lo que propone la geografía radical es un intelectual orgánico, como decía Gramsci. Si nosotros vamos a ver un tema tan complejo como es la geografía, si vamos a analizar la compleja relación entre sistema social y sistema natural, a través del tiempo nosotros tenemos que saber de todo eso, para complejizar el estudio del fenómeno social, en este caso del espacio geográfico. Este, Porque recuerden, nosotros filosóficamente somos seres multidimensionales. Es decir, uno es hijo, es amigo, es todo a la vez, ¿sí? Es profe, fue alumno, es todo eso a la vez. Y como el ser humano tiene múltiples dimensiones, para abordarlo es mejor abordarlo con muchísimas herramientas, ¿sí? Por eso yo les digo, si uno quiere abordar, antes era así, si uno quería abordar al sujeto a través de la historia, era, a través del tiempo de la historia. Si quería ver el espacio, cómo se fue modificando, la geografía, etcétera. Pero hoy en día hay que, si vamos a ser profe de geografía, tenemos que ser como profe síntesis, saber un poco de todo como para encontrar la explicación. Por ejemplo, mi país es muy desigual, esta desigualdad, Argentina, se ve en el espacio también y se ve en un mapa, ¿sí? Más del 40%, del 35% de la población total del país reside en la parte central. Eso ha creado regiones que son macrocefálicas. ¿Y cómo explicamos eso? Pues a raíz de un modelo de desarrollo económico adoptado hace, digamos, un montón de años, que tiene al puerto de Buenos Aires como principal actor, vamos a decir, ya del tiempo de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Por eso el país es tan desequilibrado. Entonces yo para explicarle eso a los chicos, tengo que ir explicándole desde el modelo de ocupación española del territorio, o sea, historia, y llegando a los desarrollos, a los modelos de desarrollo económico adoptados, por ejemplo, el modelo agroexportador, el modelo EASY, y la vuelta al modelo agroexportador hoy en día. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que esta geografía radical plantea la relación entre el espacio social y el espacio natural, entre el sistema social y natural, pero que hay que ver esa relación conflictiva con la mayor cantidad de herramientas que tengamos para poder explicar bien, digamos, de manera más compleja, para poder comprender bien el espacio geográfico en la actualidad. Bien, bueno, espero que les haya servido. Hice este video porque la verdad que vi algunos videos en la web y me parecía que con esto iba a poder ayudar un poco. Así que bueno, les dejo un abrazo y nos vemos en la próxima.